tal? Mi nombre es Giovanna Torrero. Voy a presentar para la materia Estadística Inferencial 1. Se va a hablar sobre el capítulo 7 y 8, estimaciones y tamaño de la muestra, prueba de hipótesis. Tenemos en lo que es en el 7.2, habla de la estimación de la proporción de una población. Nos indica por aquí en lo que es el primer ejercicio, resultados de la encuesta en los medios de comunicación US Today. Publicó una ilustración que presentaba los resultados de una encuesta realizada con 21.944 sujetos. La ilustración mostraba que el 43% respondió afirmativamente a la siguiente pregunta: ¿preferiría tener un trabajo aburrido que estar desempleado? El margen de error se reportó como 61 punto porcentual. ¿Qué aspecto importante de la encuesta se omitió? Se omitió que no se proporcionó el nivel de confianza, solamente se menciona, pero no se especifica, como por ejemplo el 95%. En lo que es basado en el mismo ejercicio, el margen de error, para la encuesta descrita en el mismo ejercicio que acabamos de ver, explica el significado de la afirmación: el margen de error es de 61 punto porcentual. Simplemente significa que el 61% de lo que escribe el ejercicio en total, es decir, el 61% de las personas, ¿no? De lo que se está hablando en ese ejercicio. Posteriormente, estamos manejando el intervalo de confianza. En la encuesta descrita en el ejercicio 1, que acabamos de ver, observamos que el 43% de 21.944 individuos encuestados respondieron afirmativamente a la pregunta planteada, puesto que el 43% es la mejor estimación del porcentaje de la población. ¿Por qué necesitaríamos un intervalo de confianza? Es decir, ¿qué información adicional proporciona el intervalo de confianza? Como nos lo preguntaba en la parte del ejercicio del número 1, la estimación puntual del 43% o punto 43 no revela ninguna información acerca de la exactitud de la estimación. Al proporcionar un rango de valores asociados con una probabilidad, es un nivel de confianza. Es un intervalo de confianza, revela información importante acerca de la exactitud. Es para tener más conciso de lo que se está hablando. Tenemos cálculo de valores críticos. En los ejercicios del 5 al 8 nos indica calcule el valor Z crítico que se indica. Nos habla del número 5, calcule el valor crítico de Z infinito sobre 2, que corresponde a un nivel de confianza del 99%. Esto nos da un resultado de lo que es el 2.575, según la herramienta, ¿verdad? Que nos está marcando. Tenemos lo que es el 7.3, estimación de la media poblacional, que es una desviación estándar conocida. Estimación de la media poblacional. Este símbolo nos indica que es una desviación, que nos habla de una desviación estándar poblacional. Y el concepto clave en esta sección, presentamos métodos para estimar una media poblacional, además de conocer los valores de los datos o estadísticos de la muestra. También debemos conocer el valor de la desviación estándar poblacional. Los siguientes son 3 conceptos fundamentales que el lector debe aprender en esta sección. Perdón. 1. Debemos saber que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, que nos lo marca con este símbolo. De hecho, aquí lo podemos verificar. Como mencionaba, este es el valor establecido de la desviación estándar poblacional. 2. Debemos aprender a utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la
con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional, y debemos saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Debemos desarrollar la habilidad de determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Tenemos aquí lo que son los ejercicios. Número 1, estimación puntual. En general, ¿qué es una estimación puntual de un parámetro poblacional? Nos indica a partir de una muestra aleatoria simple de las estaturas de alguna población, como la población de todos los jugadores de básquetbol de la NBA. ¿Cómo calcularía la mejor estimación puntual de la media poblacional? La respuesta sería: una estimación puntual es un solo valor que se utiliza para estimar el parámetro poblacional. La mejor estimación puntual de la media poblacional se obtiene al calcular el valor de la media. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería una manera de cómo calcular, ¿verdad?, la estimación puntual de la media poblacional. En el ejercicio número 3 nos habla del intervalo de confianza. Con base en las estaturas de mujeres incluidas en el conjunto de datos 1 del apéndice B y suponiendo que las estaturas de las mujeres tienen una desviación estándar del 2.5 pulgadas, se obtiene el siguiente intervalo de confianza del 95%, que serían 62.42 pulgadas de la desviación estándar a 63.97 pulgadas. Suponiendo que usted es reportero de un periódico, escriba un enunciado que interprete de manera correcta este intervalo de confianza, incluyendo toda la información relevante. Bueno, aquí nos indica la respuesta. Suponiendo que la desviación estándar de las estaturas de las mujeres es de 2.5 pulgadas, se estima que la estatura media de todas las mujeres es de 63.20 pulgadas, con un margen de error del 0.78 pulgadas. En teoría, el 95% de los estudios de este tipo, la media no debería de diferir en más de 0.78 pulgadas hacia cualquier dirección a partir de la media de lo que se obtendría al utilizar las estaturas de todas las mujeres. Digamos que nos está manejando el rango, ¿verdad? O un nivel de confianza que sería el 95% de la información que se está proporcionando. Entonces, es prácticamente esa parte intervalo de confianza. Posteriormente tenemos el siguiente ejercicio, que es la calificación de crédito. Las puntuaciones de crédito FICO, Fair, Isaac and Company, de una muestra aleatoria simple de solicitantes de tarjetas de crédito. Confianza del 95%. ¿De acuerdo? Tenemos con un número, un tamaño de la muestra del 50, con una desviación de 677. Y se sabe que es una desviación estándar del 68. Entonces tenemos como respuesta en lo que es esta parte de la confianza 18.8 con 658.2 de un nivel de respuesta. Tenemos en el 7.4 estimación de la media poblacional, desviación estándar desconocida. Estimación de la media poblacional desconocida. Tenemos aquí como un concepto clave. En esta sección se presentan métodos para estimar una media poblacional cuando no se conoce la desviación estándar. Cuando se desconoce la desviación estándar, se utiliza la distribución T de student en vez de la distribución normal.
Suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes, como generalmente se conoce la desviación estándar en circunstancias reales, los métodos de esta sección son muy realistas y prácticos y se utilizan con frecuencia. Al igual que en toda la sección 7-3, la media muestral es la mejor estimación puntual o la estimación de un solo valor de la media poblacional. En el ejercicio número 1 tenemos dónde está el error. Una nota informativa en US Today señaló que los consumidores gastarán un promedio estimado de 483 en mercancía por el reinicio de clases. Se informó que el valor se basaba en una encuesta de 8.453 consumidores y que el margen de error era de más menos 1, un punto porcentual. ¿Qué está incorrecto en esta información? La cantidad se refiere a un promedio, ¿de acuerdo? Entonces, que probablemente sea la media o la mediana, pero el margen de error es adecuado para una proporción y no para una media o una mediana. El margen de error debería ser una cantidad en dólares y no en puntos porcentuales, porque está hablando aquí que es una cantidad en mercancía de 483, pues debe de haber igual un margen de error en dinero, en este caso en dólares. Tenemos en el siguiente ejercicio, muestreo. A una organización nacional de encuestas fue contratada para estimar la cantidad media de dinero en efectivo que llevan consigo los adultos en Estados Unidos. Un plan de muestreo original incluía llamadas telefónicas a 2.500 números de teléfonos diferentes en todo el territorio estadounidense, pero un gerente decidió ahorrar gastos en llamadas de larga distancia utilizando una muestra aleatoria simple de 2.500 números telefónicos dentro del estado de California. Si esta muestra se utiliza para construir un intervalo de confianza del 95% para estimar la media poblacional, se obtendrá una buena estimación. ¿Por qué? Pues en este caso no se podría tener una buena estimación, ya que la muestra aleatoria simple se obtuvo de californianos, por lo que no necesariamente daría una buena estimación para la población de adultos estadounidenses. Es muy probable que los californianos no sean representativos de Estados Unidos. Se requiere de una muestra aleatoria simple de la población, o sea, que sea una muestra pero más amplia, ya que solamente se está enfocando en un solo territorio. En el siguiente capítulo, en el siguiente ejercicio están los costos del hospital. El 95% de confianza con una muestra del 20 y una cantidad de 9.004. Tenemos una desviación de 569, según datos del costo hospitalario, para víctimas de choques automovilísticos que usaban cinturones de seguridad del Departamento del Transporte de Estados Unidos. Que tenemos como respuesta una muestra de 266 con una cantidad o desviación de 8.738. Tenemos más bien una cantidad de 9.270 y esa será la diferencia. Tenemos en el 7.5 estimación de la varianza poblacional. Estimación de la varianza poblacional. En esta sección se presenta la distribución de probabilidad chi cuadrada cuando la finalidad de construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. También se presenta un método para determinar el tamaño de la muestra requerido para estimar una desviación estándar o una varianza poblacional. Cuando consideramos estimaciones de proporciones y medias,
Utilizamos las distribuciones normal y t de student. Cuando desarrollamos estimaciones de variancias o desviaciones estándar, utilizamos otra distribución conocida como la distribución chi cuadrada. Examinaremos características importantes de esta distribución antes de proceder con el desarrollo de intervalos de confianza. Ok, tenemos el primer ejercicio. Tenemos interpretación de un intervalo de confianza. Con los pesos de los dulces M&M incluidos en el conjunto de datos 18 del apéndice B, utilizamos la desviación estándar de la muestra. En este caso sería 0.05179G. Para poder obtener la siguiente información de un intervalo de confianza del 95% de la desviación estándar de los pesos de todos los dulces de M&M, que sería en un rango de 0.0455 gramos a una desviación de 0.0602 gramos. Redacte un enunciado que interprete correctamente este intervalo de confianza. Pues podría ser de la siguiente manera. Hay una confianza del 95% de que los límites del 0.0455G y 0.0602G contienen el valor verdadero de la desviación estándar de la población de todos los dulces M&M. Entonces, tenemos el siguiente ejercicio que sería intervalo de confianza válido. Un encuestador de Gallup Organization genera aleatoriamente los dos últimos dígitos de números telefónicos, de manera que los números del 00 al 99 son igualmente probables. Se pueden utilizar los métodos de esta sección para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de la población de todos los resultados y por qué. En este caso, no, los resultados son igualmente probables y tienen una distribución uniforme en lugar de una distribución normal como se requiere. Como el requisito de normalidad no se satisface, no se puede esperar que el intervalo de confianza resulte de una buena estimación. Es por eso que se requiere, ¿verdad?, como que sean igualmente probables y que tengan también una distribución uniforme para que pueda proporcionar el resultado correcto. Tenemos aquí pues un ejercicio, ¿verdad? Este ejercicio nos habla del conteo de glóbulos blancos en la sangre, que son glóbulos por microlitro. Nos indica que hay una confianza del 99%, con lo que es un tamaño de muestra 7, con una desviación de 7.106. Entonces nos está indicando aquí que una desviación estándar sería la diferencia entre estos dos, ¿no?, que sería 1.148. Entonces esa sería la parte o un conteo de los glóbulos blancos en la sangre. Muy bien, en el capítulo 8, prueba de hipótesis, nos manda los fundamentos de la prueba de hipótesis. En este nos habla principalmente como un concepto. En esta sección se presentan los componentes individuales de una prueba de hipótesis. En la parte 1 se analizan los conceptos básicos, como estos conceptos se utilizan en las siguientes secciones y capítulos. Es necesario conocer y comprender lo siguiente. El siguiente concepto es cómo identificar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa de una afirmación determinada y cómo expresar ambas en forma simbólica. Cómo calcular el valor del estadístico de prueba a partir de una afirmación y de datos muestrales. Cómo identificar el valor o valores críticos a partir
de un nivel de significancia. Entonces, esto es muy importante, identificar el valor o valores críticos, porque esto nos define el detalle o con la hipótesis de qué tan confiable podría ser. También, cómo identificar el valor P a partir de un valor del estadístico de prueba. Cómo formular la conclusión sobre una afirmación en términos sencillos y sin tecnicismos. Ok, aquí tenemos en lo que es en el primer ejercicio, prueba de hipótesis. Al informar sobre una encuesta de 61.647 personas en Enel, msnbc.com, la revista Elle afirmó que solo el 20% de los jefes son buenos comunicadores, sin realizar cálculos formales. Parece que los resultados muestrales sustentan la afirmación de que menos del 50% de las personas creen que los jefes son buenos comunicadores. ¿Qué concluye después de saber que los resultados de la encuesta se obtuvieron por Internet de personas que eligieron responder? Bueno, aquí nos indican la respuesta. Considerando el gran tamaño de muestra, que son los 61.000 y feria, y el porcentaje muestral del 20%, parece que los datos muestrales apoyan la afirmación de que al menos el 50% de las personas creen que los jefes son buenos comunicadores, puesto que los sujetos de la encuesta constituyen una muestra de respuesta voluntaria y no una muestra aleatoria simple. Los resultados muestrales no deben utilizarse para sacar conclusiones acerca de la población general. Es decir, nos indica que no debemos de mezclar, ¿verdad? Una muestra aleatoria simple al estar sacando conclusiones acerca de una población en general. En el siguiente ejercicio nos indica comprobar si la media es igual a 325 mg miligramos. Se etiquetan frascos de aspirina Bayer con la afirmación de que cada tableta contiene 325 miligramos de aspirina. Un gerente de control de calidad considera que se puede usar una muestra grande de datos para sustentar la afirmación de que la cantidad media de aspirina en las tabletas es igual a 325 miligramos, como indica en la etiqueta. Se puede utilizar una prueba de hipótesis para sustentar dicha afirmación y por qué. Nos indica, por ejemplo, aquí en la respuesta, la afirmación de que la media es igual a 325 miligramos se convierte en la hipótesis nula. El procedimiento de la prueba de hipótesis nos permite rechazar o no rechazar esa hipótesis nula, pero nunca es posible sustentar una hipótesis nula. La prueba de hipótesis no debe utilizar para sustentar la afirmación de que un parámetro es igual a algún valor en particular. De acuerdo, entonces aquí nos indica que en la prueba de hipótesis no podemos afirmar que un parámetro es igual a un valor, ya que habla de una posible hipótesis. No puede realizar nada certero. Perdón. Tenemos en el ejercicio número 5, nos habla aquí de la afirmación. Al lanzar una moneda se obtienen más caras y resultan 90 caras en cada 100 lanzamientos. Entonces, ¿existe evidencia suficiente para sustentar
la afirmación de que la moneda favorece las caras, porque es muy poco probable que el resultado de 90 caras en 100 lanzamientos ocurra por azar si se utiliza una moneda legal. Entonces, sí se puede afirmar que ese resultado sea correcto, ¿no? O favorable. Tenemos identificación de H0 y H1. En los ejercicios 9 al 16, examine la afirmación enunciada. Después, exprese la hipótesis nula H0 y la hipótesis alternativa H1 de manera simbólica. Asegúrese de emplear el símbolo correcto. ¿De acuerdo? Tenemos aquí el símbolo de la desviación estándar y lo que es las demás que estamos utilizando, ¿verdad? En este caso, ya sea algún valor del tamaño. Tenemos como este ejemplo, el ingreso anual medio de empleados que tomaron un curso de estadística es mayor a 60,000. Entonces, por ende, tenemos ya la hipótesis nula, la tenemos afirmada y el parámetro es correcto, el parámetro es mayor a 60,000. Entonces, aquí tenemos que la muestra es mayor a 60,000. Está afirmando. También vamos a identificar la parte prueba de una afirmación respecto de una proporción. Aquí nos habla prueba de una afirmación respecto de una proporción. En la sección 8,2 se presentaron los componentes individuales de una prueba de hipótesis. En esta sección se describen procedimientos completos para someter a prueba una hipótesis o una afirmación respecto de una proporción poblacional. Se ilustra la prueba de hipótesis con el método de valor P, el método tradicional y el uso de intervalos de confianza. Además de someter a prueba afirmaciones respecto de proporciones poblacionales, podemos utilizar los mismos procedimientos para someter a una prueba afirmaciones sobre probabilidades o equivalentes decimales de porcentajes. Entonces, tenemos aquí en un ejemplo. Aquí tenemos en un ejemplo número 1, proporción muestral. En una encuesta, Harris se preguntó a un grupo de adultos si estaban a favor de eliminar las monedas de 1 centavo de dólar y 1,261 respondieron que no, mientras que 491 respondieron que sí y 384 no opinaron. ¿Cuál es la proporción muestral de respuestas afirmativas que se notaron que su notación se utiliza para representarla? En este caso, pues la población sería de 0.230, ya que el símbolo P se utiliza para representar una proporción muestral. Tenemos en el siguiente ejercicio interpretación del valor P. En 280 ensayos con terapeutas de contacto profesionales, 123 veces se obtuvieron respuestas correctas a una pregunta. Se obtuvo el valor P de 0.979 cuando se sometió a prueba la afirmación de que P es mayor a la muestra con 0.5. La proporción de respuestas correctas es mayor que la proporción de 0.5 que se esperaría por el azar.
¿Cuál es el valor de la proporción muestral con base en el valor P de 0.979? ¿Qué debemos concluir acerca de la afirmación de que P es mayor a 0.5? Entonces nos habla aquí de la proporción muestral. La proporción muestral es P igual a 0.439. Como el valor de P es de 0.9789 es alto, no debemos rechazar la hipótesis nula de P que es igual a 0.5. Debemos concluir que no existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que P es mayor que 0.5. Entonces, esa es la afirmación, ¿verdad? Es la conclusión de la hipótesis representando a un valor de P. Entonces, ahí concluimos que P, pues prácticamente no lo puedes afirmar o no lo podemos concluir de que existe una evidencia suficiente. Ok, tenemos en lo que es el siguiente ejercicio. En los ejercicios del 5 al 8, identifique los valores indicados o interprete la pantalla de resultados que representa o que presenta. Utilice la distribución normal como aproximación de la distribución binomial, como se describe en la parte 1 de la sección. Entonces, nos indica el ejemplo solicitudes universitarias en línea. Un estudio reciente reveló que el 53% de las solicitudes de ingreso a las universidades se envían por Internet, según datos de la National Association of College Admissions Counseling. Suponga que este resultado se basa en una muestra aleatoria simple de 1000 solicitudes, de las cuales 530 fueron enviadas por Internet. Utilice un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que todas las solicitudes universitarias, el porcentaje que se envía por Internet es igual al 50%. Nos indica en el inciso A cuál es el estadístico de la prueba. Y el estadístico de la prueba nos da un resultado como de 1.90. Perdón. ¿Cuáles son los valores críticos? Nos está indicando que es más menos 2.575. Esto es obtenido de las 1000 solicitudes. ¿Cuál es el valor de P? P nos indica un valor de 0.0574. ¿Y cuál es la conclusión? Que no existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que el porcentaje de solicitudes de ingreso a la universidad enviadas por Internet es igual al 50%. Entonces, esa sería la respuesta. Y nos falta el inciso E nada más. Se puede utilizar una prueba de hipótesis para demostrar que el porcentaje de solicitudes universitarias que se envían por Internet es igual al 50%. ¿Cómo se afirma? No se puede utilizar una prueba de hipótesis para demostrar que una proporción poblacional es igual a cierto valor establecido. Entonces, esa sería la respuesta, ¿de acuerdo? Tenemos en lo que es en el 8-4, prueba de una afirmación respecto de una media, desviación estándar conocida. Tenemos en el primer ejercicio, identificación de requisitos. Nos habla del conjunto de datos 4 del apéndice B. Incluye las cantidades
de nicotina en miligramos por cigarrillo de 25 cigarrillos, diferentes tamaños grandes. Si quisiéramos utilizar esta muestra para someter a prueba la afirmación de que todos los cigarrillos tamaño grande tienen una media de 1.5 miligramos de nicotina, identifique los requisitos que se deba cumplirse. Aquí nos indica, se debe utilizar una muestra aleatoria simple con una desviación estándar poblacional conocida y una poblacional distribuida normalmente, que esta nos da información debido a que el tamaño de muestra no es mayor de 30. ¿De acuerdo? En el siguiente ejercicio tenemos lo que es el intervalo de confianza. Si quisiera construir un intervalo de confianza para someter a prueba la afirmación de que los estudiantes universitarios tienen una puntuación de CI mayor a 100 y quisiera realizar la prueba con un nivel de significancia del 0.01, ¿qué nivel de confianza deberíamos utilizar para el intervalo de confianza? Entonces, la respuesta aquí nos lo marca en el 98% o 0.98. Tenemos un siguiente ejercicio que sería la estatura al estar sentado. Un alumno del autor midió las estaturas de 36 estudiantes, varones de su clase, al estar sentados y obtuvo una media de 92.8 centímetros. La población de los hombres tiene una estatura al estar sentado con una media de 91.4 centímetros y una desviación de estándar de 3.6 centímetros, según los datos de una encuesta antropométrica de Gordon Churchill. Y se utiliza el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres de esa universidad tienen una estatura media al estar sentados diferentes de 91.4 centímetros. Hay algo en los datos muestrales que sugiera que no deberían unirse los métodos de esta sección. Bueno, aquí nos manda, ¿verdad? Al estadístico, donde tenemos como una media poblacional de 91.4 centímetros con un estadístico de prueba de 2.33. En los valores críticos tenemos que es el 1.96 y con una medida de 0.098. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los hombres de su universidad tienen una estatura media al estar sentados, diferente a 91.4 centímetros. Como el estudiante seleccionó a sus amigos hombres, utilizó una muestra de conveniencia que podría tener características diferentes a las de la población de hombres de su universidad. Como el requisito de una muestra aleatoria simple no se satisface, no se puede aplicar el método de prueba de hipótesis descrito en esta sección, de manera que los resultados no van a ser o seguramente no serán válidos. Tenemos en el 8.5 prueba de una afirmación respecto de una media, desviación estándar desconocida. Tenemos en el número 1 requisito de la normalidad. Considerando una muestra aleatoria simple de 20 velocidades de automóviles en la carretera 405 de California, se desea someter a prueba la afirmación de que los valores muestrales se obtuvieron de una población con una media mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas sobre hora.
Es necesario determinar si la muestra proviene de una población distribuida de manera normal. Si su respuesta es afirmativa, ¿qué métodos se podrán utilizar para determinarlo? Como el tamaño de la muestra no es mayor que 30, los datos muestrales deben provenir de una población con una distribución normal. Para determinar si el requisito de una distribución normal se satisface, examine un histograma que determine si es aproximadamente normal, verifique que no haya valores atípicos o a que lo sumo haya un valor atípico, o bien examine una gráfica cuantilar normal o utilice alguna prueba formal de normalidad, como la prueba de Ryan-Joyner, que se describió en la sección 6.7. Tenemos en lo que es el número 2, en estadística, ¿qué significa la GL? Si se utilizara una muestra aleatoria simple de 20 velocidades de automóviles en la carretera 405 de California para someter una prueba de la afirmación de que los valores muestrales provienen de una población con una media mayor que la velocidad máxima permitida, que es 65 millas, ¿cuál sería el valor específico de GL? Una prueba de T es una prueba de hipótesis que utiliza la distribución T de student. Se llama prueba T porque implica el uso de una distribución de T de student. Nos habla, vamos a verificar. Afirmación respecto de puntuaciones de CI de profesores de estadística. Tenemos aquí como datos muestrales n igual a 15, x igual a 118 y s igual a 11. Me parece que los datos muestrales parecen provenir de una población distribuida normalmente con U y con el otro símbolo desconocidos, que es el de desviación. La respuesta sería prácticamente nada más T de student, porque es una afirmación solamente. Ok, tenemos dulces M&M, prueba de una información sobre el peso medio de dulces M&M's, prueba de color a la derecha con n igual a 25 y estadístico de prueba con t de 430. Tenemos 8.6, prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o una varianza. Prueba de afirmación respecto de una desviación para un estándar o de una gran varianza. El ejemplo en esta sección se presentan métodos para someter a prueba una afirmación respecto de una desviación estándar poblacional o una varianza poblacional. Los métodos de esta sección utilizan la distribución chi cuadrada que se exportó. Bueno, bien se explicó, perdón, en la sección 7-5. A continuación se resumen los supuestos y estadístico de prueba, el valor P y los valores críticos. Ya tenemos por aquí un requisito de normalidad. Las pruebas de hipótesis sobre afirmaciones acerca de la media poblacional o la desviación estándar poblacional requieren de una manera aleatoria simple y obtenida de una población distribuida de manera normal. En caso diferente al requisito de la normalidad para una prueba de hipótesis de una afirmación sobre una desviación estándar, el requisito de normalidad para una prueba y de una afirmación sobre una media. Por ejemplo, aquí nos indica el requisito de normalidad para la prueba de hipótesis de la afirmación acerca de una desviación estándar es mucho más estricto, lo que significa que la distribución de la población debe de acercarse un poco más y no es, bueno, nos está indicando, ¿verdad? Ya sea, estaremos hablando del tercer punto,
Se afirma que las cantidades diarias de lluvia en Boston tienen una desviación estándar igual a 0.25 pulgadas. Los datos muestrales indican que las cantidades diarias de lluvia provienen de una población con una distribución muy diferente a la normal. El uso de una muestra muy grande podría compensar la falta de normalidad, de manera que sea posible utilizar los métodos de esta sección para la prueba de hipótesis. No, porque a diferencia de la situación con medias muestrales, el uso de muestras grandes no compensa la falta de normalidad. No es posible utilizar los métodos de esta sección con datos muestrales que provienen de una población con una distribución alejada de la normalidad. Ok, tenemos el siguiente capítulo, pasos de monedas de 1 centavo. Algunos ejemplos de esta sección incluyeron la afirmación de que las monedas de 1 centavo acuñadas de 1983 tienen pesos con una desviación estándar menor de 0.0230 gramos. El conjunto de datos 20 del apéndice B incluye los pesos de una muestra aleatoria simple de monedas de 1 centavo acuñadas antes de 1983 y esa muestra, tiene una desviación estándar de 0.039. Utilice un nivel de significancia del 0.5 para someter a prueba la afirmación de que los pesos de las monedas acuñadas en 1983 pues tienen una desviación. Y pues concluimos con esta parte.